Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la disciplina en la iglesia, guardándonos unos a otros. Ya habíamos tocado algunos temas como ¿es la disciplina una muestra de amor? La disciplina formativa, edificando la iglesia. Y habíamos hablado durante 2 domingos sobre el tema lidiando con el pecado. Hoy vamos a terminar con este tema. La idea principal del estudio de hoy es que si el pecado de alguien que profesa ser cristiano es tan grave que hace que su declaración de ser cristiano ya no sea creíble, la iglesia debería excluir a esa persona de su membresía y no asociarse con él o ella hasta que pueda observar los frutos de arrepentimiento. Vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, Señor, por esta mañana que hemos podido reunirnos como tu iglesia, Señor, para adorar tu santo nombre, para escuchar tu preciosa palabra, para aprender más de ti y para darte toda la gloria y toda la honra que solo tú te la mereces, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que en ese tiempo de enseñanza tu Espíritu Santo sea quien realmente nos esté enseñando, redarguyendo, exhortándonos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea haciendo la obra en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones y nuestras mentes, transformándonos, Señor, para poder cada vez ser más como tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después de abordar las actitudes divisivas de los corintios hacia los líderes de la iglesia en los primeros capítulos de Primera de Corintios, en el capítulo 5, Pablo se refiere a un fracaso moral enorme por parte de la iglesia de Corintio. Él escribe, vamos por favor a Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
Se sabe que hay un hombre en la iglesia de Corinto que está en una relación sexual con la mujer de su padre. Presumiblemente es su madrastra, según el versículo 1. La actitud de los corintios hacia el comportamiento de este hombre es la tolerancia jactanciosa, según el versículo 2. Pablo los llama arrogantes en cuanto al asunto, lo que sugiere que se estaban enorgulleciendo de su propia tolerancia de este pecado. La actitud de Pablo hacia este comportamiento es que es totalmente deplorable y digno del juicio de Dios. De hecho, dice en el versículo 3 que él mismo ya ha hecho juicio sobre el hombre. Pablo dice a los corintios que deben llorar por el pecado de este hombre y quitarlo de en medio de ellos, según el versículo 2. Pablo describe este acto como la entrega del hombre a Satanás, versículos 4 y 5. ¿Qué significa eso en la práctica? Ellos debían excluirlo de su comunión y no asociarse más con él como un hermano. En relación con el hombre mismo, el objetivo de la disciplina de la iglesia es que lleve a que su naturaleza pecaminosa sea destruida y su espíritu sea salvo en el día de Cristo. Versículo 5. El objetivo es que el acto de la iglesia de excluir al hombre de su comunión lo lleve a arrepentirse de su pecado, a volver a Cristo en busca de misericordia y a empezar a vivir de una manera que demuestre genuino arrepentimiento y fe en Cristo. Pablo advierte que si la iglesia no tiene en cuenta este pecado, leudará a toda la iglesia. Es decir, el pecado se propagará a través de toda la iglesia como la levadura a través de toda la masa. Versículo 6. La imagen que Pablo quiere transmitir es que un poco de levadura se extiende a través de toda la masa hasta que se impregna por completo. Esto nos enseña que el pecado es viral y contagioso. Si no lo tratamos, se propagará a través de la iglesia hasta completamente infectarla. En los versículos 9 y 11, Pablo llama a la iglesia a no asociarse con alguien que se llame hermano, es decir, que afirme ser cristiano, pero que viva en inmoralidad. El error que él corrige es que, al parecer, cuando escribió a los corintios acerca de esto anteriormente, ellos se confundieron al interpretar que no debían asociarse con las personas del mundo que son inmorales. Es decir, pensaban que Pablo quería que ellos se separaran de las personas inmorales que no decían ser cristianas. Pero Pablo solo quiso decir que no debían relacionarse con nadie que, llamándose hermano, viva en la inmoralidad. Pablo da instrucciones opuestas sobre cómo los corintios han de interactuar con inmorales que no profesan ser cristianos e inmorales que profesan ser cristianos, porque solo espera que los cristianos vivan como cristianos. También está claro que Pablo está preocupado por el testimonio corporativo de la iglesia ante el mundo. Es aquel que, llamándose hermano, ha de ser excluido de la iglesia si persiste en la inmoralidad grave. Pablo exhorta a la iglesia a separarse de estas personas, porque si no lo hacemos, damos la impresión de que esta forma de vida es consistente con ser cristiano. Si los corintios viven como los que no son cristianos, nuestras acciones mienten sobre quién es Jesús y lo que Él vino a hacer. Pablo dice que la iglesia ha de juzgar a los que están dentro de la iglesia y no los que están fuera de ella. Versículo 12. Esto nos obliga, en las palabras de Pablo, a quitar a ese perverso de entre nosotros. Versículo 13. ¿Puede una iglesia fielmente llevar esto a cabo sin practicar formalmente la membresía de la iglesia? No.
sin algún medio público para identificar a los que pertenecen a la iglesia y los que no, no hay manera de que la iglesia sepa quién está dentro y quién está afuera. Tal y como vimos en nuestro último estudio, el hecho de que la iglesia saque al hombre malo de su seno no suele significar que a esa persona se le prohíba asistir a la iglesia. Lo que sí significa es que la persona debe ser excluida de la membresía de la iglesia e instruida para no participar en la cena del Señor. También significa que los miembros de la iglesia no deberían seguir teniendo una comunión cristiana con este individuo e interactuar con él o ella de una manera casual o amistosa. En este pasaje, Pablo da razones por las que la iglesia debería excluir de su membresía a una persona que dice ser cristiana, pero que vive en grave inmoralidad. Como resumen, primero, es bueno para la persona que es excluida. Alguien que dice ser cristiano, pero vive en inmoralidad, está engañándose a sí mismo. Esta persona necesita un fuerte y claro recordatorio de los que viven de esa manera no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, es un acto de amor al excluir a alguien de la iglesia con la esperanza de que esto le lleve al arrepentimiento, según el versículo 5. Segundo, es bueno para la iglesia. Como Pablo explica en los versículos del 6 al 8, el pecado es semejante a la levadura. Continúa extendiéndose hasta que se impregna en toda la iglesia. Para que la iglesia sea pura y santa como Dios la ha llamado a ser, la iglesia debe sacar a alguien cuya vida se caracteriza por el pecado. Y tercero, es bueno para el mundo. ¿Cómo? Porque una iglesia marcada por la piedad muestra una imagen vívida y convincente del Evangelio al mundo. Pero una iglesia que está llena de gente que vive igual que el mundo difunde la mentira de que Dios no es santo, que a Él no le importa cómo vivimos y que las buenas nuevas acerca de Jesús en realidad no tienen poder para transformar nuestras vidas. Los cristianos llevan el nombre de Dios ante el mundo, por lo que nuestra conducta debe reflejar el carácter de Dios y no las formas de este mundo. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos conocer más tu corazón, tu carácter, y queremos, Señor, cada vez ser más como tú. Ayúdanos a vencer ese pecado que nos está dominando, porque Cristo ya lo ha pagado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros, de esta tu iglesia, Señor, tenga el poder de tu Espíritu Santo para vencer el pecado. Ayúdanos a ser la luz y la sal de este mundo, Señor. Que realmente tu iglesia refleje quién eres tú, Señor, y lo poderoso que has sido para salvarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.